Muy bien, amados. Vamos a abrir la escritura allí en 2 Samuel. Vamos a analizar la segunda parte del tema, el pecado de David. Los que estuvieron ese domingo cuando hablamos la primera parte de este tema, pues se van a conectar con lo que corresponde en esta tarde. Y no vamos ahorita a leer, amados, solo mantenga su Biblia abierta y vamos a ir, conforme vayamos analizando, vamos a ir leyendo ahí esa escritura. Es 2 Samuel capítulo 11, verso 1, bueno, es todo el capítulo, pero el verso 1 al 5. Ahí manténgase. No lo vamos a leer, vamos a ir ahí, conforme vayamos avanzando, a ir leyendo los versículos que nos corresponden leer. Es segunda parte, amados, de este tema. Y esperamos, amados, en Dios que podamos terminarlo hoy. Hay 4 puntos que quiero que analicemos en esta tarde. El primero es: David se entretuvo cuando tenía que estar ocupado. 2. David se dejó dominar por lo que vio. Si se va anotando, lo repito. David se entretuvo cuando tenía que estar ocupado. 2. David se dejó dominar por lo que vio. 3. David trató de encubrir su pecado. 4. En todo este drama pecaminoso, Dios espiaba a David. Y observemos, primer punto. Estamos aquí para aprender. Les dije la otra vez, no hay nada escrito para alguien individual o personal. Esto es para todos los que amamos al Señor, amamos su palabra y la leemos. La palabra nos habla a todos. Amén. Aleluya. Entonces el punto 1 es: se entretuvo cuando tenía que estar ocupado. Dijimos David, o sea, el rey, porque ya era rey. Y recordemos que en el tiempo, amados, o en ese tiempo que sucedió esto, era habitual que los reyes fueran a la guerra, porque era tiempo de guerra. Y David se quedó en Jerusalén. Y analizamos de que David envió al general Joab, envió a sus valientes y envió a su ejército a pelear contra los de Amón. Era tiempo de guerra. Pero David, le dije, se entretuvo cuando tenía que estar ocupado. Leamos el verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, que dice los reyes a la guerra. Entonces David tenía que estar peleando en la guerra, pero no fue. Que David envió a Joab y con él a sus siervos
y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y quizás, amados, algunos nos preguntemos, ¿por qué no fue David a la guerra? Podemos cuestionarnos, ¿por qué no fue a la guerra si era tiempo de guerra? De estar en guerra, de estar conquistando. O quizás nos preguntamos que tal vez David se olvidó, amados, de su deber y se entregó a la comodidad. Podemos hacernos muchas preguntas, pero analice eso, el primer punto, entretenerse cuando tenía que estar ocupado. Un escritor dice, le voy a leer lo que él piensa, y en cierto punto tiene razón. Este escritor dice, pues bueno, se puede ofrecer una sugerencia al respecto de por qué David se quedó y era tiempo de guerra, por qué no fue a la guerra. Este escritor dice, según al parecer después que David construyó su palacio, lo encontró demasiado cómodo, el cual era bastante diferente a la cueva de Adulam, en donde pasó por un tiempo escondido. Y este escritor continúa diciendo, el palacio era también muy diferente a algunos de los lugares en donde había pasado su juventud. Su palacio era un lugar de lujos y comodidades, por lo cual todo eso pudo haber sido la causa de quedarse en Jerusalén. Es lo que él analiza. Y da otra sugerencia este escritor, y él dice, David se quedó allí. El por qué David se quedó ahí, él analiza y dice, piensa esto. ¿Por qué David se quedó allí? Y él dice, porque quizás amaba el monte de Sión y quería estar cerca de él. Quizás no era tanto la comodidad del palacio, sino que él quería descansar. Nosotros podemos analizar, el escritor piensa esto, pero nosotros ¿qué pensaríamos? ¿Por qué él no fue a la guerra y siendo tiempo de guerra? Nosotros podríamos dar nuestra propia sugerencia. Y este escritor continúa diciendo, la prosperidad, pensando en el palacio cómodo, muy bien construido y lujoso. Entonces él dice, la prosperidad hoy en día ha llegado a ser como una maldición para muchos. Imagínense lo que piensa. ¿Por qué razón él dice esto? Porque esta es una de las cosas que ha hecho caer a tantos hombres y a mujeres, porque los lleva a la comodidad y ociosidad. Entonces dice, la prosperidad ha llegado a ser una maldición para muchos, porque ha llevado a hombres y a mujeres a la ociosidad, a no hacer nada. Consiguen criados, consiguen trabajadores, consiguen amas, o como le llaman, mucamas, ¿verdad? Las que arreglan las casas, limpian y todo. Y ellos, como pues tienen, amados, están prosperados, tienen dinero, esta gente pues tiene sus criados. Y ellos no hacen nada porque quizás, mire, si pensamos en los ricos, los millonarios, ellos, claro, quizás algunos por herencia, otros les costó llegar a la cima, pero ellos ya no trabajan por el dinero.
o ya no trabajan para el dinero. Ya no hacen nada, sino que el dinero trabaja para ellos. Porque lo invierten. Ya no andan preocupándose de seguir trabajando porque ya tienen y el dinero trabaja para ellos. Lo echan a caminar. Lo invierten. Entonces viene la ociosidad. Habiendo tantas cosas quizás que hacer, mucha gente se queda haciendo nada. Y ese es el peligro. David se quedó en el palacio sin hacer nada. Aleluya. Y este escritor deja ahí un párrafo más que él dice: la gran equivocación de David fue haberse quedado en Jerusalén, porque debió haber salido a la guerra con sus hombres. Y eso tendría que ser así. Debió haber ido a la guerra. Si lo hacemos un poco personal para nosotros, es como decir, si no oramos, no hacemos nada en nuestra vida espiritual, entonces nos hacemos ociosos espiritualmente. ¿Y cómo nos va a agarrar el diablo? Pues desprevenidos, porque no hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay asistencia en la iglesia, no hay, amados, algo que pueda respaldar o proteger al creyente. Entonces el diablo aprovecha, porque el creyente no hace nada, no se preocupa por orar ni leer la Biblia. Ahí es donde el diablo aprovecha. ¿Qué es lo que dice este escritor? Pero yo les digo, amados, que el creyente que se deja dominar por la inactividad pierde el poder de Dios en su vida. Está inactivo, pierde el poder de Dios en su vida. Y tenemos que estar conscientes, amados, de que tenemos una guerra espiritual. Tenemos una guerra espiritual contra los principados, potestades, huestes espirituales de maldad. No podemos darnos el lujo de descansar mientras otros combaten en oración. No podemos darnos ese lujo de descansar, no seguir orando mientras otros están intercediendo, mientras otros están orando. Todos estamos en guerra, me refiero en guerra espiritual. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 6, verso 11 al 12. Me causó un poquito risa porque me acordé de una pequeña anécdota. Que el pastor estaba en el culto de oración y estaban reprendiendo, estaban, amados, en un culto de guerra. Y él decía: llénense del poder de Dios, agarren las armas. Y hay que pelear contra las huestes espirituales. Hablen sus lenguas. Y aquel era nuevo, uno de los que estaba en la iglesia era nuevo. Y como él dijo, pues hay que pelear. Hay que guerrear contra el enemigo. Y él empezó a decir: saca Rambo la bazuca, brinca la vaquita. Y empezó, amados, creyó que la guerra es literal. Y mucha gente piensa así, de que el pleito que tenemos es literal. El pleito no es con el vecino, ni con la abuela, ni la suegra, ni el suegro, con nadie, sino que son huestes espirituales que llegan, amados, a controlar a veces a la persona para usarlas y dañar a otros. Santo Dios.
Y no se puede, amados, conseguir guantes y decir, ahorita vamos a echarnos un guantazo con el diablo. Porque esto es espiritual. El apóstol Pablo ahí nos dice, Efesios 6, 11, 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra la suegra ni el suegro. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra versión dice del verso 12, porque no luchamos contra gente, lo que le estoy diciendo, como nosotros, o sea, no luchamos con seres humanos como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Se mueven en los aires. Así es que no hay que quedarnos haciendo nada. Hay que estar movilizados. La iglesia tiene que caminar, tiene que estar en movimiento. El creyente tiene que estar en movimiento. ¿Quedó claro ahí ese punto? No hay que estar sin hacer nada. Punto 2. David se dejó dominar por lo que vio. David se dejó dominar por lo que vio. Porque lo que nos narra la escritura es de que David subió aterrado, sin imaginar lo que sucedería. Y en aquel entonces, amados, los terrados ahí en Jerusalén, pues, acuérdense que en el tiempo el lugar ahí era compacto, muy reducido. Entonces el terrado lo usaba la familia como hoy lo usa algunos, su patio, su garage, para salir en la tarde, sentarse, ya sea tomarse un café con la familia ahí. Y así era en ese tiempo en Israel. La gente salía a su terrado porque no había patio, no había garage, no había espacio, era todo reducido. Y David dice, se levanta de su lugar y va al terrado. Era tarde. Aleluya. Y ahí, amados, él caminaba de una parte a otra. A lo mejor quizás tú estabas un poco nervioso, un poco preocupado, porque su ejército estaba peleando y él sin hacer nada. Los reyes siempre iban a la guerra. Es lo que dice el versículo 1. Y David caminaba, dice, se paseaba para allá en el terrado del palacio, para acá, para allá. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Como le digo, puede ser que estaba preocupado, que cómo estaban su gente peleando, estaban sus valientes y el ejército. Los más allegados estaban ahí peleando y su ejército. Puede ser, o no sé qué pasaba por su mente, pero él estaba ahí caminando para allá, para acá, analizando, quizás pensando, saber en qué. Distraído, a lo mejor, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces andamos distraídos. Y un ruidito, y si estamos distraídos, nos asusta. Nada menos hoy llevé a caminar a la perrita y íbamos en trote. Me hace barra, que corre también. Y yo no había visto a la señora, una güera, ella estaba agachada sacando cosas de su carro, pero a lo mejor yo cuando íbamos corriendo, amados,
Y cuando ya pasamos ahí, pegó un gran grito, hermano, porque estaba distraída en lo que ella estaba haciendo. No sé si se imaginó que algún perro iba encima de ella o alguien quería robarle o atacarla. Yo le digo, I'm sorry, le digo, yo seguí corriendo, hermano. O creo que era un gran perro, la perrita es pequeña, pero pegó un gran grito, hermano. Entonces así nos pasa a veces cuando estamos distraídos, cualquier cosa, amados, nos puede, pensemos asustar, pero más que asustar, amados, apoderarse de nosotros, cualquier tentación, si estamos distraídos. Amén, amado. Aleluya. Y fíjese, de andar caminando, vio a su alrededor, pues uno, claro, cuando usted anda tal vez ahí dando vuelta, anda mirando para arriba, para los lados. Vio a su alrededor y vio a esta mujer que se estaba bañando. Que se estaba bañando. Y la escritura dice que ella era muy hermosa. Pero cuando hablamos del tema del pecado de David, no estamos dejando afuera a Betsabé. Porque para cometer un hecho como eso, pues tiene que haber dos personas. Para cometer un pecado hay dos personas. Entonces, aunque pensemos el pecado de David, no podemos dejar fuera a Betsabé, porque ella, tanto como David, ella también fue culpable. Ella también fue culpable. Amén, amados. Estaba bañándose. Y qué bueno que su regadera hubiera estado cubierta. Amén, amado. Y ya cuando vemos ahí la escritura, notamos de que Dios culpa a David, pero también ella fue culpable. Porque ella, amados, fue un factor que contribuyó al pecado que David cometió. Porque ella pudo haber sido más modesta. Pudo haber sido un poco más modesta, amados, en buscar una manera de, dimos en Guatemala, hacer un toldo ahí donde estaba bañando. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, entonces era de tarde. Como le dije, la gente salía a sus terrados para quizás sentarse con su familia, tomarse un cafecito. Y David salió a caminar en su terrado. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿qué dice? Muy hermosa, hermanos. Y si lo dice la Biblia que era muy hermosa, hermano, cualquiera podía codiciarla. Aleluya. Y si pensamos en ese versículo, ahí nos lleva a observar, amados, de que estamos viviendo en tiempos donde el vestuario de la mujer ha llegado a ser una gran tentación para los hombres. El vestuario, los tiempos que estamos viviendo, puede ser una gran tentación para nosotros los hombres. Amén, amados. Aleluya. Ella hubiera sido un poco más modesta.
O quizás nos preguntamos hoy en día, ¿cuántas mujeres y mujeres cristianas? Pensemos en mujeres cristianas, que cuando se ponen a cantar en un lugar, en un altar o en la iglesia, no se darán cuenta, amados, la forma de vestir. Hay mujeres que no son modestas, que ministran detrás de un púlpito y les gusta ponerse, hermano, pues si una mujer es hermosa y se cuida su físico, ¿por qué ponerse faldas pegaditas y cortitas? Si está en el ojo, amados, de toda la congregación. Es como ahorita todos me están mirando. De igual manera, amados, si alguien se sube a ministrar a una mujer con ropa que no es adecuada, ¿cree que al hombre no le va a echar a caminar su mente? Otro escritor, le voy a leer este párrafo, otro escritor dice, algunos quizás somos testigos, dice él, de muchas mujeres cristianas que en grandes eventos al aire libre o en la iglesia, con sus himnos o alabanzas, nos han elevado hasta la puerta del cielo. Y luego dice él, luego las vemos vestirse y sentarse en una forma tan inmodesta que son capaces de llevarnos. Me da risa porque así como lo pueden llevar a la puerta del cielo, él dice que pueden llevarnos a las puertas del mismo infierno por no ser modesta en su vestuario. Yo no sé si usted ve redes sociales, hermano, pero la verdad uno queda sorprendido cómo las mujeres se suben detrás de un púlpito a ministrar. Pantalones topaditos, faldas talladitas, que ya no le dejan a la mente humana pensar, porque lo muestran todo. Y esto pasó con Betsabé. Hubiera sido un poco más modesta. Entonces ella también fue culpable del pecado de David. Porque, ¿qué hacía ella bañándose en público? No que delante de la gente, no, pero al aire libre. Amén, hermano. Porque ahí a David se le fue posible verla. Entonces estaba descubierta, bañándose, hermano, al aire libre. Y desde la terraza, el terrado del edificio, de la casa real, desde ahí David la estaba viendo. ¿Usted cree que no cualquiera va a codiciar a una mujer así? Que esté sin ropa. O podemos pensar, ¿será que no tenía la posibilidad en su casa de una regadera o llevar su tinajo de agua y encerrarse en ese cuarto y bañarse ahí? O sea, un poco más privado. Si hubiera sido así, David no la mira. ¿O será que ella se bañó ahí porque sabía que David, o sea, conocía quién era el rey David, que le gustaban las mujeres?
Y quizás, pensemos, pudo haber sido así, que lo estaba provocando. Sabía que ahí estaba el palacio, la casa real. Pensemos que así haya sido, pero lo dudo porque ella era mujer de uno de los allegados de David, que estaba peleando en las batallas. Entonces, si pensamos que quizás ella quiso provocarlo, yo creo que no cabe ahí decirlo o encaja ahí que quede ahí. No, porque ella sabía que los reyes tenían que andar en la guerra. Su marido andaba también peleando, Urías. Entonces a lo mejor ella se puso a bañar sin que tuviese malicia de querer provocar a alguien. A lo mejor no sabía que el rey David estaba en casa, en el palacio. Y desde ahí la miró. Aleluya. Y déjeme decirle que la vista ha sido uno de los puntos débiles que el diablo ha usado para hacer caer a muchos hombres y mujeres. La vista. Por ahí vi que andaba rodando, amados, ahorita por la inteligencia artificial, usted puede bajar una foto y puede pegarla con otra persona. Andaba rodando una foto de alguien, hermano, con un artista asiático y ahí a la par una mujer con él, hermano, y cristiana. Imagínense. O sea, entrando en la tentación, que les gusta a alguien más que no sea el esposo, o viceversa. Les decía la otra vez, se enamoran de los artistas. Y la vista ha sido, amados, uno de los problemas para tumbar a hombres y a mujeres. Claro, no vamos a andar con lentes oscuros o con los ojos tapados. Pero si tu ojo es ocasión de caer, dice, apártalo. El problema es quedarse mirando y ya con la mente imaginar cómo es esa mujer por dentro. Ese es el pecado. O la viceversa, la mujer hacia un hombre también. Hay hombres musculudos, o sea, con mazos, hombres atletas, y la mujer que sabe todo barrigoncito, su marido, hermano, le va a echar el ojo al otro. Hay mujeres que ha pasado así. Así que no solo los hombres, también las mujeres echan su tacazo de ojo. Entonces, si pensamos en Génesis 3:6, hablando de que el ojo es una de las cosas que el diablo usa para tentarnos y quizás hacernos caer. Tenemos ahí a Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero ¿dónde entró la tentación para comer ese fruto? Los ojos. Los ojos.
A veces pensamos de que hay damas ya de 40, 45 que están solas, se quedaron, se divorciaron. A veces uno dice, bueno, ya se quedó, decimos, para vestir santo. Pero no, usted las ve, hermano, que se pegan sus toques, sus jaladitas, porque quieren que otros ojos la vean, que tienen menos edad de la que tienen, que aparentan tener menos edad. Porque los ojos es uno de los instrumentos o uno, amado, de las cosas que usa Satanás para meternos en tentación. Lo hizo con Eva. Ella vio, le puso el fruto, vio el fruto y vio que era agradable. ¿Y qué hizo? Pues lo comió. Amén, amados. Y déjame decirle, amado, de que hay terrados donde el creyente o nosotros no debemos de pasearnos. Hay terrados donde no debemos de pasearnos. David se paseaba en su terrado. O sea, hay lugares en los cuales no debemos de estar por las tentaciones. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cuándo, cómo y dónde presentarnos la tentación. El diablo sabe bien en qué momento nos las va a tirar. Este es como tirarle el cebo o la carnada a un pez con el anzuelo. O si miramos el pez, le tiramos el anzuelo con la carnada delante donde va a pasar el pez. Uno sabe que ahí puede agarrar la carnada. El diablo sabe en el momento, cuándo, dónde, el momento indicado que nos puede poner una tentación. Qué silencio, hermano, el día del juicio todavía. Aleluya. Lo hizo con David. Supo el momento adecuado para ponerle esa tentación. Y la verdad que David, amado, lo sorprendió lo que vio. Fue sorprendido. Y la tentación lo agarró sin arma, digámoslo así. Lo agarró desprevenido. Amén. Primera Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Anda alrededor mío, alrededor suyo, buscando a quien de nosotros nos descuidamos para devorarnos. Pero dice Pedro el apóstol, al cual resistid firmes en la fe. Si estamos orados, estamos en ayuno, oración, ¿usted cree que una tentación, amado, nos va a hacer caer? Pero si no hay oración, no hay lectura de la Biblia, no hay preparación, nos puede hacer caer. Aleluya. Como decía hermano Jorge, el canto que entonaron, Dios nos ve. Sus ojos, dice, revelan que yo nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, Señor. Entonces, si no somos nada sin el Señor, pues hay que seguirnos cuidando.
fue tan pecadora como lo fue David. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. No voy a creer que solo durmieron, quedó embarazada. Lo que podemos analizar, amados, y cualquier mujer ama de casa, dama, puede analizar también de que Betsabé no tuvo respeto por su pudor personal, no se respetó a ella misma, no se respetó a ella misma. Y otra de las cosas que no tuvo en estima, la ausencia de su marido. Y no solo eso, sino que también no tuvo en estima el nombre de su padre, un hombre reconocido en la época. Verso 3 dice que ella era Betsabé, hija de Eliam. No tuvo respeto ni por su propio padre. Mucho menos tuvo objeción de acostarse con el rey David. Y usted sabe que se puede, amados, mantenerse firmes, como lo dijo el apóstol Pedro, que nos mantengamos firmes en la fe, resistiendo. Y ese resistir, amado, no es de que seamos débiles. No, si resistimos porque Dios nos da el poder, la autoridad para mantenernos firmes en la fe. Y David, al tener relaciones sexuales con Betsabé, en la condición en la que ella se encontraba, hermano, aquí hay otro dilema, otro problema. Ella, amados, tanto ella como David quebrantaron la ley judía al llegarse a una mujer que estaba purificándose de su menstruación. Verso 4. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Se acostó con él, regresó a su casa, pero aquí hay un problema. Tanto ella como David quebrantaron la ley judía. Que nadie podía tener relaciones sexuales o acostarse con una mujer saliendo sus 7 días de su periodo menstrual. Ella venía saliendo de su periodo menstrual. Y así la tomó David. 7 días que tenían que purificarse antes de tener relaciones sexuales con el esposo. Pero hoy en día, hermano, como está el tiempo, hay hombres que la mujer acaba de aliviarse, le acaba de pasar su menstruación y no les importa, hermano. En ese tiempo era, amado, algo que Dios aborrecía. Y la persona tenía también que purificarse. Si el hombre se metía con una mujer que apenas ella se estaba saliendo su menstruación, el hombre también, amado, tenía que purificarse. La versión Dios habla hoy rinde de manera más clara este versículo 4. Dios habla hoy, oiga lo que dice el verso 4 en esta versión. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. Así dice esta versión Dios habla hoy. La versión Nueva Traducción Viviente dice, el mismo verso 4. Así que David
envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Apenas estaba saliendo de su periodo. Están muy callados ustedes, ¿no? La versión lenguaje actual, verso 4. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Tenían que purificarse después de que terminaba su periodo. Amén, amados. Y el que tenía relaciones con una mujer así se convertía en inmundo también. Amén, amén. Es que hay hombres desesperados o también mujeres desesperadas, hermano, que no cumplen hasta terminar su etapa. Y usted sabe que cuando una mujer acaba de pasar su menstruación, está fértil. Ella con una noche quedó embarazada. Estaba fértil, apenas estaba saliendo de su periodo. Aún los médicos dicen que el mejor momento es después de que pasa el periodo de menstruación de la mujer para que quede embarazada. Y quedó embarazada. Aleluya. Como que no cree usted. Veamos Levítico 15, 19 pues. Lo que habla acerca sobre esta ley. Una ley judía. Levítico 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Imagínense. El hombre se convertía en inmundo. Eso le pasó a David. Rompieron las reglas de la ley. Pasemos al punto 3. Deje ahí ya, amados. Está muy asustado usted, hombre. Punto 3. David trató de encubrir su pecado. Imagínense, ¿qué va a hacer ahora David con la noticia que le envió Betsabé? Si Urías, el esposo de Betsabé, era uno de sus valientes. La noticia de decirle, estoy encinta. ¿Qué va a hacer ahora él? Por eso el punto es, David trató de encubrir su pecado. Hay 4 estrategias de David para encubrir su pecado. Veamos el verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Hermano, que usted tenga una amante por ahí en escondida y le llegue una carta y no, papito, estoy embarazada, ¿verdad? Y que la logre encontrar la mujer, hermano, su verdadera mujer. Bueno, no usted, pero pensemos en cualquier hombre, ¿verdad? Aquí solo hay santos. Imagínense, ¿qué haríamos? ¿O qué haría esa persona, ese hombre? Que ella le diga, quedé embarazada. ¿Qué iba a hacer David ahora? Si era uno de sus soldados, uno de sus valientes, de los allegados a él, Urías Eteo. Pero para
cubrir su pecado, buscó la manera que Urías pagara por el pecado de David, por su pecado. Él buscó la manera que el mismo esposo de Betsabé pagara por la culpa de David. La primera artimaña, tomémoslo de esa manera, la primera artimaña de David fue enviar por Urías, y después de preguntarle por la situación en el campo de batalla, le dio licencia para visitar a su mujer. Pero Urías rechazó esa licencia. Imagínense. Qué artimaña. Eso dijo, pienso que dijo David, si lo traigo de la guerra, porque estaba en guerra, él andaba ya peleando, lo mandó a traer de donde estaba en el campo de batalla, hasta el palacio. Si lo traigo, diría David, y lo mando a dormir con su mujer, ahí cubro mi pecado, porque van a decir que el embarazo es de él. Imagínense. Verso 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Imagínense, hasta comidita del rey. Pero él no se fue a su casa. Él también, hermano, como que ya hay Dios, ¿verdad?, trabajando. Esa es la primera artimaña, mandarlo a traer y que vaya a dormir con su mujer. La segunda artimaña de David fue emborracharlo. Imagínense, hermano. Para ver si así Urías pasaba la noche con su mujer, pero no lo hizo. No le resultó la primera, buscó la segunda. Lo voy a emborrachar. Verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces se quedó con los mismos siervos de David ahí. No fue a su casa. No le resultó la segunda. Porque al haberse llegado a su mujer, pues ni modo, a él le caía, hermanos, la responsabilidad de decir de que de él era el hijo. Pero como dice el canto, nada podemos esconder delante de los ojos de Dios. Un ejemplo bien vivo, hermanos, de donde yo soy. Los dos eran cristianos y ni el pastor sabía en lo que andaban. Y hasta que se supo, hermano, ella salió embarazada y se explotó la bomba, hermanos, noticia. Sabe que eso corre rápido. Pero la sorpresa fue el pecado. El niño, no es si era hembra, no, era varón, nació enfermo. Nació enfermo. ¿Qué hizo Dios con el hijo que tuvieron? Murió, porque hay consecuencias por el pecado. Ese niño salió enfermo de esa pareja. Los pusieron en disciplina, se restauraron y se quedaron juntos. Claro, pues ella no estaba casada con el otro. Imagínense. Pero pasemos a la tercera. Se me quedan viendo muy raro ustedes. La tercera artimaña de David. Está asustado, ¿verdad? Porque, hermano, olvídese. El que es pícaro busca la manera, hermano, de querer cubrir. Pero, hermano, las mujeres, o sea, nuestras esposas son más listas que nosotros, hermano. Ellas saben bien cuando un perfume es de mujer. O con un abrazo que una mujer le dé, ya le deja el olor. Cualquier mujer va a conocer eso, porque ya le conoce su olor, su juego. Nos conoce. Lo mismo nosotros conocemos a nuestra mujer. Amén, hermano.
olvídese, si alguien le da un abrazo y anda bien aperfumada, ya le va a decir, ¿a quién abrazaste? Aleluya. Gloria a Dios. La tercera artimaña, dijimos, ¿verdad? Fue darle una carta con su sentencia escrita para entregarla al general Joab. Imagínense, hermano, lo llevó hasta la muerte. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Él llevaba su sentencia en su mano. Imagínense. Él mismo llevaba su sentencia. ¿Qué iba a saber qué David había escrito ahí? Y así es como Urías murió en el campo de batalla, como David lo pidió ahí en esa carta. Pero el pecado de David todavía no quedaba tapado, hermano. Verso 15 al 17. Y escribió en la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla. O sea, eso iba escrito ahí para el general Joab. Y retiraos, mire, hermanos, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¡Qué sangre fría, hermano! Eso es con sangre fría, porque quería encubrir su pecado. Pero delante de Dios nada hay oculto. Gloria a Dios. Aleluya. La cuarta artimaña del rey David fue casarse rápidamente con Betsabé, después de que ésta terminó los 7 días de luto por su esposo, y así cubriera su adulterio cuando ella diera a luz el niño. Entonces tenía que casarse, pues lo mandó a matar. Dijo, solamente así puedo cubrir mi pecado. No resultaron las 3 artimañas. Entonces con esta, ahí sí, lo matan y ya me caso con ella, y que fue un hijo de matrimonio. Imagínense. Verso 26 al 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios no estaba contento con él. Amén, hermanos. Santo Dios. En todas esas artimañas David trató de ocultar, justificar, exonerar y disimular su pecado, pero no pudo. Ante los ojos de Dios nada podemos ocultar. Ante los ojos del mundo sí. Ante los ojos de los seres humanos, él creía que ya lo había logrado. Punto 4, el último. En todo este drama pecaminoso, Dios espiaba a David. En todo este drama pecaminoso, Dios espiaba a David. Porque ahí en el versículo 27, ahí nos habla claro que Dios no estaba de acuerdo con lo que David había hecho. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
La versión nueva, la Nueva Biblia Española dice del verso 27, pero el Señor reprobó lo que había hecho David. La versión lenguaje actual del verso 27 dice, sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. La Biblia de las Américas, verso 27 dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice del verso 27, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Por más que el hombre o la mujer quiera, amados, camuflajar, no puede ocultar ese pecado, o no pudiésemos, porque Dios se da cuenta de todo. Santo Dios. Lo que vimos allá en Génesis, capítulo 3, ahí nos damos cuenta, amados, que el diablo nos va a poner las tentaciones. Aun cuando Adán y Eva pecaron, o sea, comieron del fruto, se escondieron de la presencia de Dios, porque Dios visitaba ahí el huerto. Y Él les dice en el verso 8, Génesis 3:8, ¿dónde estás tú? O sea, ¿en qué posición, en qué condición te encuentras? Dios ya sabía lo que habían hecho, sabía dónde estaban, pero quería que ellos respondieran por sus actos, que no se escondieran. Estaban escondidos, según ellos. Dios ya sabía dónde estaban escondidos. Y le dice, ¿dónde estás tú? Santo Dios. Cuando Caín mató a Abel, ¿se recuerda allá en Génesis 4, 9, 10? Dios le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? Ya Dios sabía lo que había pasado, se dio cuenta. Y le pregunta para ver qué respuesta tenía, amados, Caín acerca de su hermano Abel. Acán. Algunos hemos leído ahí Josué capítulo 7. Él escondió un manto babilónico, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Todo era anatema. Nadie lo vio, pero el ojo de Dios lo observó cuando lo escondió en su tienda. Lo escondió en medio de su tienda, escarbó. Lo escondió, claro, de los demás, pero no de los ojos de Dios, hermano. Así es, amén. Santo Dios. Aleluya. Josué 7:11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. ¿Dónde están los mentirosos? Que hay una mentirita piadosa, ¿verdad? Y aún lo han guardado entre sus enseres, o sea, sus pertenencias. Porque Israel estaba perdiendo las guerras y hermano, Josué se pone listo y Dios le habla de que hay pecado, por eso no estaban conquistando, no estaban ganando. Hay pecado, era prohibición traer, amado, cosas paganas. Aleluya. Verso 21. Oiga la respuesta de Acán. Ahí mismo en Josué. Verso 21. Pues vi entre los despojos. ¿Cuál fue la tentación en lo débil? La vista. Vi. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié
y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Cuál fue la consecuencia? Los apedrearon a él, a toda su familia, hijos, esposa, todos, y los quemaron. Imagínense, hermano, porque lo que tenían era anatema. Había maldición. Dieron orden y Ishkamit. Apedrearon, los quemaron y desaparecieron. Es que el pecado, claro lo dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amados. Gloria a Dios, amén. Concluyo con esto. Jehová le dijo a Caín, allá en Génesis 4:7. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ahí le dice: si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está operando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Cómo dice su versión? Lean. Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y esta versión, Dios habla hoy, dice: si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, o sea, andar, amados, con respeto, que nadie lo tilde. Pero como no lo haces, el pecado está operando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Imagínense. O sea, Dios nos da el poder para resistir y dominar. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amados. Amén. Gloria al Señor. ¿Aprendimos algo? Sí, Gloria a amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y cada uno, amados, tenemos que cuidarnos. Bueno es el Señor. Pónganse en pie, por favor.